Hola a todos, soy Fernando Rodríguez Molina, bachiller en Derecho por la Universidad de Lima y asociado junior del estudio Rebasa, Alcázar y de las Casas Abogados. En esta oportunidad, por invitación de JUS 360, vamos a hablar de los títulos valores. Los títulos valores son instrumentos formales que representan o incorporan derechos patrimoniales y son válidos cuando cumplan con los requisitos legales. Entonces, tenemos que los títulos valores pueden ser tanto materializados, cuando están en un soporte en papel, como desmaterializados, cuando están anotados en una cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores y prescinden del soporte de papel. Entre las características que podemos encontrar respecto a los títulos valores, tenemos que en primer lugar son formales, precisamente deben cumplir con requisitos establecidos taxativamente en la ley para que puedan tener la característica de títulos valores. En segundo lugar, la literalidad. Vemos que los títulos valores van a exhibir en el cuerpo del documento los derechos y las obligaciones a las cuales las partes del mismo están sometidas y lo establecen de manera explícita. Un tercer requisito que podemos encontrar es la abstracción. Los títulos valores van a generar una relación cambiaria o cartular entre sus partes, la cual es independiente de la relación obligacional o causal que dio origen a los mismos. Una cuarta característica que podemos encontrar es la circulación. Los títulos valores, por lo general, están destinados a circular en el mercado. Eso finalmente deriva en la generación de distintas clases de títulos valores, como son los títulos valores al portador, a la orden, nominativos, entre otros. Y asimismo también tenemos varias formas en las cuales van a poder circular, siendo la más popular el endoso o también la cesión de derechos. Otra característica que podemos encontrar de los títulos valores es la legitimación. Por un lado, el titular del título valor, el tenedor del mismo, va a poder hacer válido, va a poder traer este derecho frente al deudor del mismo y exigir el cumplimiento de aquel, en el lado activo. Y en el lado pasivo, el obligado va a poder señalar que ya no es más un obligado cuando éste se haya realizado o cuando la obligación que contenga el derecho patrimonial que incorpore haya sido satisfecho, haya sido cumplido. Por otro lado, tenemos el mérito ejecutivo, que es una característica muy importante de los títulos valores, y es que para que estos títulos valores puedan ser ejecutados, no se requiere atravesar por un proceso de conocimiento en sede judicial, sino que de una manera mucho más expedita se puede acudir a un juez para que en proceso único de ejecución pues compela al deudor a cumplir con su obligación de manera forzada. Para esto, los títulos valores por lo general también van a tener que atravesar por un procedimiento notarial denominado el protesto, que va a poder darle la habilitación para que el mismo pueda ser cobrado en proceso único de ejecución. Bueno, respecto a los títulos valores más utilizados conforme a nuestra legislación, ley aplicable, ley de títulos valores 27 y 287, vemos que los títulos valores más empleados son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las acciones y los bonos. Sobre los primeros tres tenemos en primer lugar a la letra de cambio, que es una orden de pago tripartita. Es decir, se requieren tres partes. Tenemos por un lado al girador, por otro lado al girado y por otro lado al beneficiario. Estos tres se relacionan de la manera siguiente. Es el girador quien ordena en el título al girado que pague al beneficiario. Por otro lado tenemos al pagaré. El pagaré es un compromiso de pago de un monto establecido que involucra solamente a dos partes. Una es el obligado principal y otra es el acreedor o beneficiario del pagaré. Como característica o particularidad que lo distingue de otros títulos valores, como por ejemplo podría ser la letra de cambio o el cheque, tenemos que puede dejarse constancia de la causa que da origen a su emisión.
con lo cual se pierde el carácter de abstracción que habíamos mencionado de manera precedente. Por otro lado tenemos al cheque. El cheque es, así como la letra de cambio, una orden de pago tripartita, con la particularidad que la figura del girado va a recaer en una institución bancaria. Entonces tenemos que el girador va a ser titular de una cuenta bancaria, sea una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, y en mérito del cheque va a solicitarle a su banco que realice determinado pago al tenedor de este título de valor, que va a ser el beneficiario y que va a poder cobrarlo ante esta institución bancaria. Respecto a los tres títulos valores mencionados anteriormente, tenemos algunas particularidades y algunas ventajas que permiten usarlos de manera distinta y que sobre todo los hacen bastante utilizados en transacciones comerciales. En primer lugar tenemos al cheque. El cheque es bastante utilizado como un medio de pago. Como medio de pago es bastante utilizado principalmente porque su emisión es bastante sencilla, porque puede representar sumas monetarias bastante grandes en un solo documento, y porque la manera de hacerlo líquido, la manera de cobrarlo es bastante sencilla, es simplemente acudir a la institución bancaria con el cheque en la mano. Por otro lado tenemos a la letra de cambio y al pagaré, que tienen características pues muy parecidas y que principalmente van a ser utilizadas en la práctica como medios de garantía para garantizar el cumplimiento de obligaciones asumidas en mérito a contratos. En estos casos también tenemos una particularidad que comparten ambos títulos valores, y es que pueden ser emitidos en blanco. Ello va a precisar definitivamente la suscripción de un acuerdo de llenado de título valor en blanco, a fin que el titular o el beneficiario de los mismos pueda rellenar su contenido con el previo consentimiento de quien va a estar siendo obligado en virtud del mismo. Asimismo, tenemos a dos títulos valores mencionados previamente, que son las acciones y los bonos. Las acciones y los bonos son tratados por la ley de títulos valores como valores mobiliarios, y en el mundo de las finanzas corporativas son tratados también como instrumentos financieros. Respecto a las acciones, tenemos que las acciones no solamente están reguladas por la ley de títulos valores, sino también por la ley general de sociedades. Las acciones son títulos, son instrumentos que representan partes alícuotas del capital social de determinada sociedad autorizada a emitirlos. Estos títulos valores van a conferir determinados derechos tanto económicos como políticos, siendo los económicos el derecho a percibir un rendimiento a manera de dividendo, y los políticos el derecho a participar con voz y voto en Junta General de Accionistas, salvo, excepciones que pueden estar establecidas en el estatuto de la sociedad en cuestión. Por otro lado tenemos a los bonos. Los bonos están regulados también en la ley de títulos valores, pero regulados asimismo en la ley general de sociedades y en la ley del mercado de valores. Y la aplicación de una u otra regulación, o las dos, dependerá de si la emisión de los bonos es pública o es privada. Los bonos, por su lado, son representativos de partes alícuotas de un crédito colectivo conferido a determinado deudor, quien los emitirá a favor de sus tenedores y se obligará a pagar tanto deuda como, principal, como intereses correspondientes, y conferirán a sus titulares, en primer lugar, el derecho a cobrar principal, el valor nominal, y los intereses a los que hayan lugar. Así, las empresas pueden financiarse, por un lado, vía capital, o por otro lado, vía deuda. Si, por ejemplo, una empresa se financiase vía capital con recursos propios de sus accionistas, y, por ejemplo, le solicitase, o los accionistas acordasen más bien, aumentar el capital de la sociedad en determinada suma, la sociedad, como contraprestación a esos aportes de dinero fresco que realizan sus accionistas, emitiría acciones a favor de ellos. Por otro lado, si es que la sociedad determinase que la decisión de financiamiento más relevante es por recursos de terceros y no quisiera acudir a un financiamiento bancario porque, por ejemplo, las tasas pueden no convenirle, puede llegar a emitir bonos. De esta manera se evita la intermediación de un agente bancario
y se acude directamente con los agentes superavitarios quienes adquirirían estos bonos. Otra característica o otra particularidad que explica el uso práctico que tienen estos instrumentos es la posibilidad de que circulen de una manera bastante célere, bastante veloz. De esta manera, estos bonos, estas acciones pueden ser incorporadas a una bolsa de valores y pueden circular de una manera bastante veloz entre los agentes económicos en el mercado. Por último, tenemos el tema relativo al valor de los bonos y al valor de las acciones. Las acciones y los bonos pueden ser valorizados no solamente por el rendimiento esperado que puedan llegar a producir, no solamente por los dividendos, no solamente por el valor nominal, más los intereses que puedan llegar a pagar los bonos, sino que pueden ser valorizados de múltiples maneras en términos de finanzas corporativas, generándose así una oportunidad interesante de inversión en los mismos. Muchas gracias.